En este video tutorial vamos a explicar cómo utilizar el entorno de usuario de JavaBeans 3D. Si hemos instalado correctamente la librería Java 3D en nuestro sistema, al ejecutar JavaBeans nos debe aparecer una pestaña titulada 3D. Al hacer clic sobre esta pestaña, accedemos al entorno de usuario de JavaBeans 3D. Este entorno está compuesto principalmente por un canvas 3D que nos va a permitir visualizar conjuntos de datos tridimensionales. En el panel que hay a la derecha del canvas 3D tenemos tres partes diferenciadas. La parte superior ofrece información del punto de vista del observador, posición y orientación en el espacio tridimensional. La parte intermedia ofrece la posibilidad de seleccionar con qué objeto 3D queremos trabajar y cambiar la apariencia de los datos mostrados. Las distintas opciones de visualización se activarán de acuerdo al tipo de datos que hayamos seleccionado. En la parte inferior encontraremos información sobre la última función que se haya ejecutado en caso de haberse ejecutado alguna, y el tiempo que tardó en terminar. Durante la ejecución de alguna función también podremos controlar su progreso. Para cargar datos en el entorno, utilizaremos las opciones Abrir o importar del menú Fichero. Con la opción Abrir podremos incorporar al entorno un fichero guardado previamente en el formato interno de JavaBeans 3D. La opción de Importar nos permite incorporar los datos desde un fichero de texto. Como ejemplo, vamos a importar un fichero de puntos 3D. En el directorio de imágenes de muestra de JavaBeans seleccionamos el fichero llamado experimentos015.p3d. JavaBeans es capaz de recordar la ruta de los últimos ficheros abiertos para cualquiera de los conjuntos de datos soportados. Esto nos ahorra tiempo cuando abrimos varios ficheros desde una misma ubicación. Esta característica se conserva entre distintas ejecuciones del programa. Una vez que los datos se han importado, estos se muestran en el canvas 3D. Además, el panel derecho muestra información sobre cuántos elementos componen este conjunto de datos. Desde la lista desplegable podremos seleccionar, si tuviésemos más de uno, el conjunto de datos con el que queremos trabajar. Independientemente del tipo de los datos, siempre podremos seleccionar si es visible dentro del canvas 3D o no, y el ancho que van a tener los elementos dentro del conjunto. Para eliminar el conjunto de datos utilizaríamos el botón Eliminar objeto. Normalmente, a primera vista, los datos mostrados en el canvas 3D puede que no se aprecien de manera clara, y es necesario visualizarlos desde algún otro punto de vista. Para ello, JavaBeans 3D proporciona distintos métodos de cambiar el punto de vista. En todo momento, la posición y orientación del punto de vista se muestra en la parte superior del panel derecho. El primer método para cambiar el punto de vista es utilizar el teclado. Las teclas arriba y abajo mueven la cámara hacia adelante y hacia atrás a lo largo del eje Z. Las teclas izquierda y derecha giran la cámara alrededor del eje Y. Mientras que las teclas de avance y retroceso de página lo rotan alrededor del eje X. Todos los movimientos son relativos al sistema de coordenadas del punto de vista, por lo que no siempre es sencillo manejarse con este sistema. El siguiente método que tenemos para cambiar el punto de vista consiste en utilizar el ratón. Si arrastramos el ratón con el botón derecho pulsado hacia la izquierda y derecha, estaremos moviendo la cámara a lo largo del eje X. Si el movimiento es hacia arriba y hacia abajo, moveremos la cámara a lo largo del eje Y. Si en vez de utilizar el botón derecho utilizamos el botón central,
Al arrastrar hacia arriba y hacia abajo el ratón, moveremos la cámara a lo largo del eje Z. Finalmente, también podemos acudir al menú Vista para posicionar el punto de vista en diversos sitios. Existen dos posiciones preestablecidas. La llamada posición robot nos lleva el punto de vista a la posición inicial, que consiste en el origen de coordenadas y mirando hacia la parte negativa del eje Z. La vista llamada cenital posiciona el punto de vista en un punto elevado y mirando hacia abajo, es decir, hacia la parte negativa del eje Y. También podríamos especificar una posición cualquiera del espacio indicando un punto y una orientación. Al estar trabajando con un conjunto de puntos 3D, podemos observar que en el panel de la derecha se han habilitado las opciones color global y vista mejorada. Al activar el color global, todos los puntos de un conjunto pasan a tener el mismo color. Este color puede ser seleccionado desde el botón color global. Esta opción es útil cuando tenemos diferentes conjuntos de puntos en el entorno y queremos diferenciar claramente uno de otro. La opción Vista mejorada hace que los puntos se pinten como esferas en vez de su representación estándar como cubos. La opción de transparencia afecta a los conjuntos de trayectorias, mientras que la longitud del vector afecta a los conjuntos de vectores normales, permitiendo su escalado. Quizá la característica más importante de JavaVis 3D es que nos va a permitir ejecutar funciones sobre los datos que tengamos cargados en el entorno. Mediante el menú de funciones 3D podemos elegir qué función aplicar. Las funciones 3D están agrupadas por categorías que se corresponden con los submenús que encontramos allí. La función que elijamos se ejecutará sobre el conjunto de datos que tengamos seleccionado. Para ver el funcionamiento, vamos a seleccionar la función fPlanePatch del menú Model 3D. Esta función extrae parches planos a partir de un conjunto de puntos 3D. Cuando seleccionamos la función, nos aparece, igual que en el entorno JavaVis 2D, un cuadro de diálogo desde el que podemos modificar los parámetros con los que se ejecutará la función. Al pulsar sobre el botón OK, se ejecutará y podremos ver cómo evoluciona en la barra de progreso de la parte inferior del panel derecho. Al terminar la ejecución, conoceremos el tiempo utilizado para obtener el resultado y si se ha generado algún otro conjunto de datos, este podrá ser seleccionado mediante la lista desplegable del panel derecho. A partir de ese momento podremos trabajar con él.